la experiencia de viajar en taxi en Panamá. Todos en algún momento, realmente todos los que somos, sobre todo los hijos de la cocinera como yo, hemos tenido que viajar en taxi por diferentes razones en algún momento. Bueno, yo casi que lo hago muy seguido y muy frecuente por alguna urgencia o alguna necesidad, específicamente en taxis piratas, por decir un ejemplo. Que eso es como una leyenda urbana, ya que según la TT eso no existe, eso no está pasando, pero sí, diariamente, debido al pésimo servicio de transporte público que tenemos en Panamá, uno tiene que recurrir a los peligrosos piratas de los highways en Panamá específicamente, o los taxis, o los sedán, o lo que sea, hasta la bicicleta pirata, sí puede ser. Pero cuando tú dices taxi, ya como tal, es el famoso No Voy, que es un clásico también de Panamá. Y muy pocas veces nos encontramos con valientes panameños y panameñas que denuncian eso, y para denunciarlo hay que grabarlo, porque si no está en internet no existe. Prácticamente es así, lamentablemente es así. Ya no basta con decir este señor me trató mal, esta señora me trató mal. No, tú tienes que tener evidencia. Vamos a ver la evidencia. Un video viralizado captó el momento en que un conductor de taxi en Albrook se negó a llevar a una pasajera a su destino, acompañando su rechazo con un lenguaje grosero y soez. La denuncia ciudadana movilizó a unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, quienes rápidamente localizaron el vehículo implicado. Vamos a ver, y aquí está la boleta, un Hyundai en Albrook, ahí está la placa del carro, para que no se monten en el taxi de este grosero, ¿verdad? Para que pierda todos los ingresos posibles por grosero, a menos que vaya a una capacitación, porque esta multa debe ir acompañada de una capacitación para que aprenda a tratar a la gente. Si tuviste un mal día, no salgas. No salgas. La gente no tiene la culpa de tus problemas. Y lo ponen como la infracción es la número 41 en otros, que no sé cuál es otro. Ojalá alguno profesional me pueda decir la infracción número 41, o será la número 41 que lleva en el día. También es un Pepe Boleta, ¿eh? Es un Pepe Boleta cualquiera. Ahí está. ¿En qué? En Nuevo Veranillo, en Mago Veranillo. Yo no sé, esa letra parece de doctor. Ah, Mago Jaramillo. No sé quién es el que dice ahí. Marco. En fin, ahí está el número de boleta, que es la número 2637048. O sea que sí, estamos hablando de boletas. Han puesto miles de boletas también. Vamos a escuchar. Yo le dije dónde era. Yo le dije el McDonald's de Albrook. Yo no le dije que yo iba para el mall. Porque usted no me puede dejar un McDonald's en el mall. ¿Cómo usted me va a dejar un McDonald's en el mall? Si usted, desde que yo me subí, usted... Ella, cállate. Y es cierto lo que dice. Yo te pedí en el McDonald's de Albrook, no en el McDonald's en el mall, porque es imposible que tú me dejes en un McDonald's dentro del mall. El taxi no puede entrar al mall. O sea, te explica, también es un poquito ilógico, ¿no? Pero mira, de que ella, cállate. Y él no sabe que lo están grabando. Usted me dijo a mí que desde que se subió andaba de mal humor. No me estás diciendo una vez. Qué locura con la gente. Me gusta la actitud de la pasajera, que el man no me estés diciendo una no sé qué. Imagínate lo incómodo que debe ser eso cuando solo estás viajando tú, una mujer, con un tipo que visiblemente se ve talla grande, ¿verdad? Y no digo que no sea capaz de manejar la situación, pero está en desventaja. Fisiológicamente está en desventaja ante este hombre que puede ser violento y puede hacerle un daño físico a la mujer. O sea, esto hay que decirlo también. Esto es muy peligroso. Ya yo le pagué hasta mi pasaje. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a usted? Listo y atrevido. Tampoco se queda callada, es que también le echa más cosita ahí, más piqui también. No se queda callada. Estoy diciendo que no me... Usted a mí no me está hablando con ya. Ya yo le pagué mi pasaje. Pero tú no me estás diciendo nada. Pagué mi pasaje, atrevido. Ya me pagaste ya. Entonces bájate ahora cuando tengo que bajar ya. Yo me voy a bajar. Entonces, ¿cuál es el problema? Donde yo digo que tú te bajas, te tienes que bajar. A donde usted me tiene que dejar y punto. Qué incómodo.
que es peligroso también. Déjame aquí, no sabes ni dónde estás parado. No sabes ni dónde estás tuya la que tienes puesta. Y se fue, pero lo que no sabe, Le dije dónde era, yo le dije, lo que no sabe aquí el señor, no sé cómo se llama el señor, no sé si ese es el nombre, Mago Jaramillo, Marco Jaramillo, o es el nombre del subteniente o el teniente o el funcionario público que le emitió la boleta bien merecida por atrevido, por grosero y además en una situación peligrosa porque en mitad de la calle le está diciendo bájate aquí. O sea, estas son cosas que pasan a diario, no solamente mujeres, hombres, niños, adolescentes, que viven diariamente bajo el abuso de estas personas que a lo mejor tuvieron un mal día o a lo mejor no se levantaron muy bien o la mujer le da queme y no sabemos y puede pasar tantas otras cosas que lamentablemente nadie tiene la culpa. Entonces son situaciones que vivimos los panameños o que en nuestro Panamá criollo, ¿verdad? En las cosas que vivimos los panameños todos los días, sabrosura, ¿verdad? Ni hablar de los buses, ni la chiva de San Carlos, ni allá de Chame, ¿no? Ni tampoco los cósteres allá en Bacamonte, pura chacalería, pura maleantería, alto volumen. Eso no, ese es otro tema. Eso es extraterrestre, no hablemos de eso, ¿eh? Excelente. Desde Punta Burica hasta Cabo Tiburón, el transporte es una vergüenza en Panamá. La atención es malísima. Indiscutiblemente, ahí es donde tiene que estar la TT, ahí es donde tiene que estar la policía del tránsito y las autoridades para poner orden, porque no podemos tener un cambio. Estamos exigiéndole al presidente y a sus ministros y a los diputados, pero ¿y nosotros qué? Arrojando basura a la calle. ¿Y nosotros qué? Con la pésima atención que hacemos a los usuarios, ¿verdad? Son situaciones. Hay que poner orden en este país. Y hay que poner orden tocándole donde le duele al panameño, en el bolsillo, bien traba la boleta. Y una capacitación para que aprenda a ser gente. You know,